Bueno, shalom, amados hermanos. Es una bendición poder una vez más conectarnos en esta oportunidad, como siempre, en este segundo día de la semana. Le damos gracias al Todopoderoso por la vida que nos da, el momento que nos presta para poder, estudiar su bendita y santa palabra una vez más. Así que, bueno, amados hermanos, vamos a hacer una breve oración para poner las cosas delante de nuestro Padre. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo. Gracias, Padre bueno, le damos en esta hora por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita y santa palabra. Pedimos que sea usted el que nos guíe, que nos enseñe en todo lo que hemos de hablar en esta oportunidad. Elevamos nuestra oración en el precioso nombre de Yeshua y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, en esta oportunidad vamos a estar hablando de un nuevo tema. Este día vamos a comenzar un nuevo tema, un tema importantísimo. Vamos a hablar acerca, de uno de los pactos de la promesa. Oiga, vamos a hablar acerca de uno de los pactos de la promesa, que justamente es el pacto, o más bien dicho, es la señal del pacto abrahámico. Es decir, estamos hablando de el Brit Milá, así, el Brit Milá, o también conocido como la circuncisión. Ese es el tema que vamos a estar, no vamos a terminarlo hoy, pero vamos a estudiar hoy la primera parte. Así que, pues, bienvenidos los hermanos que ya están conectados, ¿verdad? Este tema es un tema que tenemos que conocerlo todos, tanto hombres como mujeres. ¿Por qué tanto hombres como mujeres? Alguien podría decir, no, pues, este tema está bueno para que lo conozcan los hombres. No, también las mujeres. ¿Por qué? Porque hay mujeres esposas que también deben de ayudarle, ¿verdad? Para que sus esposos también puedan comprender este pacto y esta bendición. Y también las mujeres también tienen hijos, ¿verdad? Hijos varones. Así que de verdad que es una bendición conocer estas maravillas. Por eso es de que hemos pedido que sea nuestro Padre Eterno el que nos ilumine en esta hora y todo lo que hemos de hablar pues sea su bendita y su santa palabra. Así que, como hemos dicho, ¿verdad? Nuestro tema, digamos como un tema así, vamos a decir un tema, pactos de la promesa, pero como subtema, uno de los pactos de la promesa y un pacto importantísimo, ¿verdad? Y estamos hablando de la circuncisión o el Brit Milá. La palabra Brit Milá significa, Brit significa pacto y Milá significa circuncisión. Es decir, el pacto de la circuncisión como señal, ¿verdad? Es la señal del pacto abrahámico. Así que es ahí donde vamos a ir comenzando y vamos a ir comentando. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos muy bien acerca de lo que es pues el pacto que el Eterno hizo con nuestro padre Abraham, como el Eterno le dijo a nuestro padre Abraham. De hecho, quiero decirles que el pacto, porque dentro de los pactos hay pactos condicionales, hay pactos incondicionales, y este pacto, cuando estamos hablando del pacto hecho con nuestro padre Abraham, es un pacto incondicional. De hecho, ya hicimos una primera enseñanza, una enseñanza del pacto abrahámico, ¿verdad? Por eso no voy a entrar en detalle en todo lo que dice Génesis capítulo 15, porque ahí habla del pacto abrahámico. Y este pacto es un pacto incondicional. Y es una bendición conocer de esta señal del pacto que primariamente o primeramente el Eterno establece allá en el libro de Génesis 17 como señal del pacto que iba a estar en toda la descendencia, en todos aquellos que son hijos de Abraham, en los varones a partir de los 8 días de edad. A los 8 días, cuando nace el bebé,
y a los 8 días se realiza la circuncisión. Ahora bien, vamos a aprender a través de toda esta enseñanza si realmente la circuncisión es para nosotros, es para realizársela a un adulto. Si la circuncisión está vigente o será que ya no, o será que ya pues entrados al nuevo pacto ya son cosas del antiguo pacto que quedaron obsoletas. ¿Será que con la venida del Mesías ahora pues estamos solamente invitados pues a estudiar y a formar parte de la circuncisión en el corazón, ya no circuncisión en la carne? Bueno, eso van a ser algunas de las preguntas que vamos a tratar con la ayuda del Eterno que sean contestadas, ¿verdad? Así que les invito a que tengamos nuestra Biblia, ¿verdad? Que tengamos nuestra Biblia y de esa manera pues podamos ir viendo, ¿verdad? Cada uno de los pasajes que vamos a ir colocando. Y cuando hablamos del nuevo pacto y cuando hablamos de la circuncisión física, porque ese es el tema, la mayoría, cuando nosotros entramos a las cartas, principalmente las cartas de Pablo, es ahí donde nos parece como que la circuncisión era algo que se practicaba antes, ¿verdad? Y es algo que ya en los tiempos en los que vivimos ya estamos bajo la gracia. Sí estamos bajo la gracia, pero no bajo la gracia como usualmente se enseña. Yo quisiera que comenzáramos leyendo este pasaje. Hay un pasaje que se encuentra en el libro de Pedro y es justamente en la primera carta. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3 y versos 15 al 16. Allí vamos a ver. Aquí les estoy colocando el pasaje, pero igual siempre invitados a tener una Biblia para constatar. ¿Vea? Ahí tenemos Primera de Pedro 3, capítulo 15 y el verso 16. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice así: considerad que la paciencia de nuestro Adón o nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada. Verso 16. Él habla estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas, oiga, difíciles de entender. Difíciles de entender. Ahora, yo quisiera que además de leer el pasaje, también viéramos quién está diciendo esto. Vean, es Kefa, es Pedro. ¿Y quién es Pedro? Pedro es un discípulo del Señor. Pedro anduvo con Yeshua esos 3 años y medio después que el Mesías le llamó en su ministerio. Y pues Pedro es un judío, Kefa, un judío. Entonces, un judío, imagínense ustedes, un judío llamado Pedro, llamado Kefa, y inclusive no cualquier judío, sino alguien que anduvo en esos 3 años y medio con nuestro amado Mesías, oyendo todas las enseñanzas. Y nos está diciendo acá que nuestro amado hermano Pablo, fíjense bien, así dice, nuestro amado hermano Pablo os ha escrito según la sabiduría que el Eterno le ha dado. Y dice que él habla de estas cosas y de muchas cosas. Dice en sus epístolas, en las cuales hay algunas difíciles, oiga, difíciles de entender. Imagínense ustedes, Pedro, un judío del tiempo del Mesías, y anduvo con Yeshua, oyendo toda la sabiduría, y está diciendo que Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender, y dice, las cuales los indoctos, una persona indocta es una persona que no conoce
las escrituras. En este caso, pues, las escrituras para el tiempo de Pedro son el que hoy se le conoce como Antiguo Testamento. Entonces, un indocto es alguien que no conoce la ley de Dios, alguien que no conoce la Torá, alguien que no conoce los profetas y alguien que no conoce en sí el que hoy se le llama Antiguo Testamento. Ese es un indocto. Y luego dice, y los inconstantes. Una persona inconstante es una persona que no persevera. Es una persona que por días quiere y por días no quiere, ¿verdad? Entonces, dice acá que ese tipo de personas lo que van a hacer es torcer. ¿Torcer qué? Las escrituras que Pablo escribió. Y dice, como también este tipo de personas también hacen lo mismo con las otras escrituras para su propia perdición. Así termina diciendo el verso 16. El hecho de que, y fíjense que acá realmente es para poner mucha atención, y es de que si Pedro, un judío del siglo I, está diciendo que es difícil entender a Pablo, y fíjense bien, hoy estamos a 2000 años de la primera venida del Mesías, a 2000 años, al otro lado del mundo, oiga bien, al otro lado del mundo. Y después de que los escritos han pasado por traducciones, de traducciones, de traducciones, de traducciones, de traducciones. Entonces hoy muy fácil una persona lee a Pablo y dice, no, ya entendí, el fin de la ley es Cristo y se acabó. Se acabó, estamos bajo la gracia. Es terrible realmente que estas cosas pasen. Ahora, la otra cosa es, bueno, ¿y qué tal si yo malentiendo las cartas de Pablo, pero pues no es mi intención? Pues yo no quiero malentenderlas. Bueno, pues es pecado. Y de acuerdo a lo que estamos viendo acá, dice acá que si alguien malinterpreta la palabra y malinterpreta, se está hablando de las cartas de Pablo, las malinterpreta y las tuerce, fíjense bien, esa torcedura no se le va a tomar como, pues por ignorancia lo hizo. No tanto así, sino que la escritura dice que el hecho de torcer la escritura, eso tiene como, pues al final lo va a llevar a la perdición. Y aquí, lo que hemos dicho cuando estudiamos la carta de Pablo, pues realmente, si yo, pues si por ejemplo, si vienen las explicaciones de las cartas de Pablo hoy en día y todo el mundo lo entiende de una manera equivocada y a mí me lo enseñan a mí, bueno, yo no tengo la culpa. Pero entonces, si yo no tengo la culpa, ¿quién tiene la culpa? Pues mis padres, el mundo actual, la gente que estudia la Biblia. Bueno, pero a la gente que estudia la Biblia hoy alguien le tuvo que haber enseñado. O a mi papá también alguien le tuvo que haber enseñado, a mis padres. Bueno, mis abuelos y la generación pasada que le trasladó la Biblia así, en la interpretación torcida. Bueno, pero a ellos también alguien les enseñó, ¿no? Bueno, mi bisabuelo y la generación antepasada. Bueno, a mi bisabuelo también le enseñó y a la generación antepasada también aprendió de la otra generación. Bueno, entonces, ¿quién tiene la culpa? Si nos vamos echándole la culpa, llegamos a Adán y Eva culpando a la gente. Bueno, pues quiero decirles que en verdad, si hay un culpable, ese culpable soy yo. Nosotros somos los culpables, porque no estudiamos, porque no le pedimos al Eterno, porque no le buscamos con sinceridad. Ahí está el problema. Si el Eterno dice, si el que me busca me halla, me encuentra, buscadme mientras pueda ser hallado, es lo que dice la palabra. Que escudriñemos, es alguna falta de sabiduría, demándela que el Eterno la da. Pero ahí el problema, de que muchas veces no hay sinceridad al buscar, o algunas veces que tenemos una posición y no tanto es que queramos descubrir la verdad, sino que lo que queremos es buscar apoyo en las mismas escrituras para seguir creyendo igual, y no solamente seguir creyendo igual, sino seguir manteniendo mi postura y defender mi postura a capa y espada. Entonces, tenemos que tener hoy más que nunca la mente de un bebé, la mente de un niño, una mente abierta, una mente que esté dispuesta a desaprender y a aprender. Sí, eso es lo que el Eterno anda buscando en este tiempo, y por eso es que tenemos que ser como niños, para aprender
Fíjense bien, la palabra, como un niño busca la leche materna, la leche espiritual, que es la palabra del Eterno. Hoy en día vivimos en tiempos donde, pues, les digo, podemos o tenemos mucha información en los medios. Hay mucha información. Y ahí, les digo, de verdad, lo único que necesitamos es tener un corazón contrito y humillado. Pedirle al Eterno y buscarle con toda sinceridad. Y Él, oiga, y Él va a revelar su palabra. Entonces, este pasaje lo decía porque era necesario que lo colocáramos, ¿verdad? Para que de esa manera pues pudiésemos comprender, oiga bien, comprender que entender las cartas de Pablo no es cosa sencilla, pero tampoco es cosa difícil. Ahí va a depender del amor que nosotros tengamos para nuestro Padre eterno. Eso es lo que eso sí nos va a ayudar muchísimo. Vamos a buscar una lectura en el libro de Romanos, capítulo 4, por favor, 4 y el verso 9. Romanos, capítulo 4 y el verso 9. Vamos a leer cómo está escrito allí. Romanos, capítulo 4 y el verso 9. Vamos a leer del 9 al 12. Dice de la siguiente manera. Romanos, capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice así: luego, ¿es esta felicidad para los de la circuncisión? ¿O también lo es para los de la incircuncisión? Bueno, en este caso entiéndase que circuncisión está hablando de los judíos, el reino del sur, que estaban en los tiempos de Yeshua. Y cuando dice incircuncisión, está hablando para los creyentes de origen gentil, que en este caso es los exiliados, el reino del norte o la casa de Israel que está volviendo a casa. Entonces tenemos acá judíos y gentiles, pero hay que conocer la perspectiva de la cual estamos hablando, reino del norte y reino del sur. Entonces, estos gentiles que venían entrando, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 4, dice, ¿es esta felicidad solamente para los de la circuncisión, judíos, o también es para los de la incircuncisión? Y luego dice, pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? Estando él circuncidado o incircunciso. Oiga bien. Luego dice, no fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Verso 11. Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, oiga bien, de la fe que tenía estando aún incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos le fuera conferida la justicia, y padre de la circuncisión de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vea qué impresionante esto acá. Estos pasajes que estamos leyendo, fíjense bien, estos pasajes que estamos leyendo, wow, de verdad que ¿cómo decirle? Es una maravilla el poderlos entender. Es una maravilla. ¿Por qué? Porque está diciendo, es esta felicidad, fíjense bien, es esta felicidad solamente, ¿para quién? Para los de la incircuncisión, o también lo es para los de la para la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Realmente esta felicidad, y estamos hablando de esta felicidad, esta felicidad que estamos, que la gracia se derramó sobre nuestras vidas. ¿Y de cuál felicidad está hablando? El hecho de poder vivir de acuerdo a los mandamientos
y ordenanzas, oiga bien, del Eterno. De eso está hablando. El hecho de vivir de acuerdo a los mandamientos y ordenanzas del Eterno. De eso está hablando. ¿Por qué? Porque antes no teníamos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Una persona muerta en delitos y pecados no puede vivir guardando nada porque está muerta. Es del mundo. Pero esta felicidad de la cual está hablando Pablo es el hecho de ser redimidos. Antes no conocíamos los mandamientos, no conocíamos la Torah, éramos ajenos, dice la palabra del Eterno allá, a los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza, sin Dios, sin Elohim en el mundo y alejados de la ciudadanía de Israel. Eso lo dice Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, ahora es otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que antes no era nuestro y lo veíamos como una cosa extraña, ahora es nuestro. Y esta felicidad de la cual habla el apóstol Pablo, fíjense bien, y viene y comienza a hablar y pone como ejemplo a nuestro padre Abraham. Eso es lo que hace, poner de ejemplo a nuestro padre Abraham. ¿Y cuál es el ejemplo que pone en este caso ¿cuál es este ejemplo que pone Pablo? ¿Cuál es este ejemplo que pone Pablo? Bueno, dice, nuestro padre Abraham, dice que ¿cuándo es que le fue contado esto por justicia? Oiga bien, ¿cuándo es que le fue contado esto por justicia? ¿Estando incircunciso o estando circunciso? Dice acá la escritura, no fue estando circunciso, sino que fue estando incircunciso. Oiga bien, allí le fue contado por justicia. ¿Y por qué estamos hablando esto? Porque el llamado para nuestro pueblo en este tiempo es similar a como nuestro padre Abraham fue llamado. Así nos toca hoy. Es decir, ¿cómo fue llamado nuestro padre? Fue llamado incircunciso. ¿Y cómo hemos sido llamados nosotros? Incircuncisos también. Incircuncisos. De hecho, en el libro de Hechos, capítulo 15, pues ahí vemos de que los judíos creyentes en Yeshua, los judíos creyentes en Yeshua, ¿qué es lo que estaban diciendo ellos? ¿Qué es lo que estaban diciendo ellos? Los judíos creyentes en Yeshua. ¿Sabe qué estaban diciendo? Lo que ellos estaban diciendo es nosotros pues realmente ya entramos, pero por ahí nos contaron, fíjense bien, Pedro nos ha contado, ¿verdad?, cómo el Espíritu del Eterno, oiga bien, el Espíritu del Mesías se ha derramado sobre los gentiles, aquellos gentilizados. Oiga bien, se ha derramado y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Entonces, ¿cómo es que vino el Espíritu Santo sobre aquellos creyentes, los primeros creyentes gentiles del reino del norte? Aquellos creyentes, ¿cómo? Estando incircuncisos. Y sabe, y no hizo diferencia. Ellos se quedaban pensando, ¿y cómo es que no hizo diferencia? Bueno, porque el hijo pródigo está regresando. Y ya hemos hablado, cuando el hijo pródigo regresa a casa y su hermano mayor está molesto, sí, claro, pero el padre está feliz, al tanto que corre a su hijo y lo encuentra y lo abraza y lo besa en la condición que viene. Así, hueliendo a puerco. Así, y así también a nosotros, oiga, así también a nosotros, Él ha venido a nuestro encuentro y nos abrazó tal como estábamos. Por eso el llamado del Mesías es, venid tal como estáis, así como están, ni más ni menos, así como enfermos, no sanos, porque Yeshua no vino para los sanos, vino para los enfermos como usted y como yo. Baruch Hashem Adonai, bendito el nombre del Eterno, que reina por siempre. Entonces, ¿qué sucedió? Así también,
cuando a nuestro padre Abraham vivía en Ur de los Caldeos, así estaba. Pero el Eterno, que es rico en misericordia, lo llama, fíjense bien, y comienza él, sale primero de la tierra de Ur de los Caldeos, a una tierra que no sabía dónde, pero le creyó al Eterno. Porque esos son los pasos de fe que vamos a ir viendo acá. Porque nosotros, el llamado de nosotros, como, vamos a decir, como gentiles, es muy similar al llamado de nuestro padre Abraham al principio. Por eso estamos hablando. ¿Cómo fue llamado nuestro padre Abraham? Incircunciso. Incircunciso. Pero ¿qué nos dice? Oiga bien, ¿qué nos dice las Escrituras? ¿Qué nos dice las Escrituras? Bueno, vamos a seguir leyendo acá lo que las Escrituras nos dicen. Vamos a ver. Dice el verso 10, ¿cómo le fue contada? ¿Estando él circuncidado o incircunciso? Luego dice la palabra del Eterno. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Verso 11, él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de fe. Bueno, como sello de la justicia de fe. Miren, cuando nosotros hablamos del nuevo pacto, no estamos hablando, oiga bien, no estamos hablando de que el pacto hecho con nuestro padre Abraham se terminó. No estamos hablando de eso, sino que el pacto que fue renovado es el pacto que el Eterno hizo con nuestro pueblo Israel a través de Moisés. No el pacto hecho con nuestro padre Abraham. Ese pacto es un pacto para siempre y es un pacto incondicional. Entonces, cuando la Escritura dice acá que él, es decir, nuestro padre Abraham, recibió, oiga bien, recibió la señal de la circuncisión, oiga bien, recibió la señal de la circuncisión y la recibió como sello, vea, un sello en la carne, de la justicia de la fe que tenía aún estando incircunciso. Ahora, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, ¿para qué es un padre? Un padre está para enseñarle a su hijo. Y nosotros como hijos estamos para seguir las huellas, en este caso, de nuestro padre Abraham. En otras palabras, tenemos que imitar a nuestro padre Abraham. ¿Por qué? Porque nos ha sucedido igual. Las Escrituras nos dicen acá, en el verso 12, y padre de la circuncisión y de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen, oiga, las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En otras palabras, aquí está diciendo que nuestro padre Abraham es padre de los circuncisos, los judíos, pero también es padre de los gentiles. Pero estos gentiles, no dice aquí gentiles, tampoco dice el reino del norte, pero sí lo son. Estos gentiles, no dice que es padre de la circuncisión y padre de los gentiles. Pero en lugar de decir gentiles, dice de los que siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, aquí está diciendo, aquí bien pudiese decir padre de los gentiles y se acabó. Cualquiera, pues sí. Pero no, aquí habla un poco más. Es como cuando la Escritura habla de nuestro amado Mesías. Vea que nuestro Mesías dice que Él murió. Él murió para poder salvar a todos aquellos, o dar la salvación a todos aquellos. Fíjese que esto lo menciona el libro de, si no me equivoco, el libro de Hechos. Dice que Él es autor de eterna salvación. Y luego dice, para los que le obedecen.
Así dice, autor de eterna salvación para los que le obedecen. Ahora bien, pudiese haber dicho el texto para los que creen en Él, pero no, dice para los que le obedecen. ¿Y por qué dice así? Porque creer en Él es obedecerle. Y de la misma manera acá, bien pudiese decir que él, nuestro padre, dice Abraham, es padre de la circuncisión y también de la incircuncisión. Pero no dice así. Dice padre de la circuncisión y también de los que siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Quiere decir que ¿quiénes son los gentiles acá? ¿Quiénes son? ¿De quién es padre? De los incircuncisos que siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así. Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle. Vamos a ver estas pisadas de fe. Estas pisadas de fe son las siguientes. Tenemos acá 3. Oiga bien, ahí las tenemos numeradas. Y la primera de ellas es el primer paso de fe que hizo nuestro padre Abraham fue creerle al Eterno. Oiga bien, primer paso de fe, creerle al Eterno. Segundo paso de fe, conocer al Eterno, es decir, conocer su palabra. Primero creerle y después conocerle. Y tercer paso de fe, Brit Milá o circuncisión. De ahí en adelante el Eterno le dice, sé perfecto, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí, esas son las pisadas, fíjense bien, que nosotros debemos de seguir. Esas son las pisadas. Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Creer. Vamos a leer esto acá. Vean. Dice, Pablo sabía todo esto y él conocía perfectamente cuál era el proceso a seguir, es decir, de los gentilizados. Él sabía que lo urgente, así, es que creyeran que Yeshua, el Mesías, había llegado. Eso es primordial, que creyeran que el Mesías había puesto sus pies en la tierra y en gran parte de las escrituras que hablan del Mesías en su primera venida se habían cumplido. Eso, que creyeran en Él, que creyeran en su muerte, que creyeran en su sacrificio expiatorio, que creyeran en todo lo que dice Isaías 53 que debía de pasarle al Mesías, que el Mesías había de sufrir y tendría que llevar todos nuestros pecados y por sus llagas íbamos a ser nosotros perdonados y era el castigo de nuestra paz. Entonces eso era primordial y luego que creyeran que el Mesías había resucitado de los muertos al tercer día. Eso era crucial, lo primero. Así como nuestro padre Abraham también había creído al Eterno y a su voz. ¿Por qué? Porque cuando nuestro padre Abraham escuchó la voz del Eterno, no simplemente se quedó así, sino que salió sin saber a dónde iba. Entonces, lo más urgente para los creyentes era creer en el Mesías, para que de esta manera, oiga bien, pudieran vivir y tomar vida de entre los muertos. Y tomar vida de entre los muertos. Por esto, oiga bien, era necesario que el espíritu, oiga bien, el espíritu del Mesías se derramara sobre aquellos creyentes de origen gentil. Oiga,
Por eso era necesario. Por eso es de que allá, pues, no, como que no entendieron muy bien cómo estaba la cosa. Como que no entendieron muy bien cómo estaba la cosa. Y realmente eso era vital. En el libro de Hechos 15. O sea, no entendieron muy bien cómo estaba la cosa porque se admiraron de que el espíritu de santidad, oiga bien, no había hecho diferencia entre los judíos creyentes en Yeshua y los gentiles que ahora venían a creer en Yeshua. Pero, ¿por qué el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, se había derramado en aquellos gentiles? Vamos a decir así, en aquellos que estaban en las naciones, que no tenían, vamos a decir, que no tenían el pacto de Abraham en su carne. Inclusive que no guardaban los mandamientos como la Torah lo dice, que hay que hacerlo. ¿Por qué el Espíritu Santo, por qué el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Mesías, por qué se derramó en aquellas personas? ¿Sabe por qué? Porque solamente así, estas personas, estos hermanos, iban a venir al conocimiento de la verdad. Y si no, díganme, ¿cómo iban a ser guiados? Si es el Espíritu el que nos guía a la justicia y es el Espíritu el que nos guía a la verdad, ¿cómo ellos iban a ser guiados a guardar los mandamientos del Eterno por amor y por medio de la fe? ¿Cómo ellos iban a ser guiados a poder hacer la circuncisión o el Brit Milá? ¿Cómo iban a poder ser guiados? Entonces el Espíritu tenía que derramarse sobre esos huesos secos para que volvieran a la vida y después, una vez ellos entraran por esa puerta angosta, que es nuestro amado Mesías, entonces a caminar se ha dicho. A caminar se ha dicho. Y ahí estamos hablando ya de el camino, oiga bien, el camino de la salvación. El camino de la salvación. Por eso es de que hay una puerta angosta, pero detrás de la puerta angosta hay un camino angosto. Y ese es el camino en el cual vamos. Aprendiendo de su palabra, conociendo su palabra, escribiéndose en las mentes y corazones, y conforme lo vamos aprendiendo, lo vamos practicando, sin que nadie nos obligue. Es más, es un deleite. Ahora ni siquiera quiero que me obliguen, sino que para mí es una necesidad vivir en obediencia al Eterno. Esa es la obra del Eterno, y eso es lo que el Eterno quiere que sepamos hoy. ¿Quiénes? Bueno, todos. La palabra dice que Él no quisiera que nadie se pierda. El mundo vive hoy en día lastimosamente como vive, pero su palabra no puede dejar de ser anunciada. Y aquí estamos, solo por la misericordia e inmensa bondad, no por ser buenos, porque yo soy el menos indigno y soy el menos indicado para dar estudios como este. Pero él es así. Toma lo más vil, lo más menospreciado. Así es Él. Ni yo lo entiendo todavía, pero así es Él. Bendito sea su nombre que reina por siempre. Entonces, cuando nosotros comprendemos estas maravillas, wow, uno se queda impactado de todo el amor y la misericordia del Eterno para con nosotros. Vamos a seguir leyendo acá. Vamos a seguir leyendo acá. Dice así, la segunda parte del texto que estábamos allí leyendo. Vamos a ver. Dice, el segundo paso, dijimos, era conocer la Torah, pero aquí se produjo un gran problema, vea usted, en aquel tiempo. Y es que lo de la circuncisión, o sea, estamos hablando de los, no estamos hablando de los no creyentes. Estamos hablando de los creyentes en Yeshua, no todos, pero sí de algunos de los creyentes en Yeshua que eran judíos. Y ellos, no todos, pero sí un grupo, querían, oiga bien, que los hermanos que venían incircuncisos se circuncidaran.
O sea, una vez que creyeran en el Mesías, se circuncidaran. Entonces, lo que hacía esto era saltarse el proceso. Y esto no traería nada bueno, sino más bien traería problemas. ¿Por qué? Porque esto lo que hacía era cerrar la puerta, porque muchos se inquietaban y era razonable. ¿Por qué? Porque no conocían aún la Torah. No conocían aún la Torah. Entonces, aquí tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que... Vea, ¿cómo podían venir? Y pasó esto, lo tenemos en el libro de Hechos 15. Ahí vemos de que nos dice la escritura en Hechos 15.1. De hecho, sí, Hechos 15.1. Vamos a leerlo. Dice así. Dice, si no os circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vea, esta era la posición de algunos judíos que habían creído en Yeshua. Si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Aquí hay un pequeño problema. ¿Por qué? Porque en realidad el único medio de salvación es Yeshua. Yeshua es nuestro único medio de salvación. Entonces, ¿qué sucedía si los nuevos creyentes de origen gentil se circuncidaban? Ahora, pregunta, estaban nuevecitos, estaban nuevos. Esto les inquietaba. Pero si lo hacían por fe. Es la primera pregunta que tenemos ahí. Segunda pregunta, ¿lo harían por amor al Eterno? O la número 3, por miedo a las amenazas de no ser salvo y de no ser aceptado por ellos. Pues claro, si lo hacían así, pues simplemente lo estaban haciendo, pero bajo amenaza, oiga bien, de no ser salvos. Entonces, por esta razón, en el mismo libro, fíjense bien, en el mismo libro de Hechos, capítulo 15, allí encontramos la solución que ellos le dieron a este problema. De hecho, ahí mismo también vamos a encontrar, vamos a ver, sí, en el verso 5 de Hechos capítulo 15, vamos a leerlo. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí tenemos un problema, el problema del cual venimos hablando. Ellos querían que los, vamos a decir, que los gentiles se circuncidaran. Pero vean este pasaje me gusta mucho. Y también hay que entenderlo como es la cosa. Hechos 15:10. Hechos capítulo 15 y el verso 10. Vea lo que dice ahí. Dice, ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios, al Eterno, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora, esto se da para, aquí alguien puede llegar a malentender y decir, no, la verdad que pues, o sea, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible como lo que dice acá, ¿verdad? Conclusión. ¿Qué es lo que Pedro quiso decir? ¿Acaso quiso decir que nadie jamás había podido llevar este yugo?
¿Acaso Kefas quiso decir que, que nuestro padre Abraham no lo pudo llevar? ¿Que nuestro padre Isaac no lo pudo llevar? ¿Que nuestro padre Jacob tampoco lo pudo llevar? Y ninguno de nuestros padres lo pudo llevar. Por lo tanto, esto es algo que no se debería de practicar más. Porque lo único que es una carga y nadie la puede llevar. ¿Será eso lo que quiso decir? No, no es eso lo que quiso decir. Pero muchas veces se cree que eso es lo que quiso decir. Pero no quiso decir eso. Bueno, si no quiso decir eso, entonces, ¿qué es lo que quiso decir? ¿Qué es lo que quiso decir? Bueno, vamos a ver acá lo que quiso realmente decir. Ahorita vamos a ver y lo leemos. ¿Qué es lo que realmente quiso decir? Lo que Pedro quiso decir era que, oiga bien, ¿quiénes eran ellos? Imperfectos. Como cuando le dijo Kefas al Mesías, apártate de mí porque soy hombre pecador. Cuando vio la maravilla que Jesús hacía. ¿Quiénes somos nosotros? Dijeron ellos. Imperfectos. Tenemos pecado, por lo tanto, no podían juzgar a los demás y mucho menos poner una carga. Porque cuando un hombre, quien sea, le dice a otro hombre, entre personas, usted tiene que hacer esto, le está poniendo una carga, aunque eso sea bueno. Aunque eso sea bueno. Y no debe de ser así. De hecho, la otra vez hablábamos con los escritos de Pablo, que una cosa, el conocimiento de la palabra, aún si ese conocimiento va a ser para que otra persona que tenga menos conocimiento tropiece, ese conocimiento no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no tenemos que buscar nuestro propio bien, sino el del otro. Entonces, cuando acá voy a terminar de leer, dice, lo cual requería mucha fe, no imposición. Él estaba cumpliendo, él estaba diciendo que si ellos y sus padres no habían podido llevar o no lo habían cumplido a la perfección por ser imperfectos y pecadores, el que diga que no tiene pecado hace al eterno mentiroso. ¿Cómo podían ellos imponer o decir hagan esto o hagan aquello si lo que vale es lo que sale de nuestra propia voluntad? Es decir, la razón. La palabra voluntad en hebreo es razón. Es lo que el Eterno desea. Y cuando lo hacemos de todo corazón y por obediencia, por amor, entonces fíjense bien, lo tomamos por voluntad nuestra, con todo amor. ¿El qué? El yugo. Como dijo nuestro amado Mesías, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, su yugo y sígame. Él no habló diciendo, pónganle el yugo a los demás, ¿verdad? Pónganle el yugo a otros y díganles que me siga. Él no, él dijo, cada uno de nosotros tiene que poner su yugo sobre nuestras espaldas y luego tenemos que seguirle. Oiga bien, seguirle. Entonces, no es cuestión acá de estar diciendo de que no, ¿cómo vamos a poner nosotros ¿cómo vamos a poner nosotros esta carga que nosotros ni nuestros padres hemos podido tomar? No, es difícil eso. No, la verdad que no, eliminémoslo. No estaban diciendo eso. Nosotros no somos quienes. Nosotros no podemos imponerles. Porque si nosotros les decimos que lo hagan, ellos lo van a hacer, pero lo van a hacer no por fe, no por amor, sino por amenaza de no ser salvos. Porque les estamos diciendo que hagan esto. Y eso llegan de hecho ahí en el libro de Hechos a decir, no, la verdad que hagamos algo. Y esto está en Hechos 15, 19 y 20.
ellos llegan a decir, lo que tenemos que hacer verdaderamente es, y vamos a verlo, vamos a leerlo mejor. Está en Hechos 15, vamos a ver acá, Hechos capítulo 15 y el verso 28. Hechos capítulo 15 y el verso 28. Vamos a leer ahí. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu, al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, y a nosotros no imponeros ninguna carga. ¡Wow! ¡Qué lindo es esto! Más que estas cosas necesarias, es decir, estas cosas, porque también no podían decirle, no, vengan, ustedes no tienen que hacer nada, porque ellos iban a sentir como que no nos estaban tomando en cuenta. Entonces, ellos les dicen, miren, ¿saben qué? Lo que hemos pensado es que ustedes, ¿verdad? Como creyentes en Yeshua y viniendo de las naciones, absténgase de las cosas sacrificadas a los ídolos. Está hablando de las cosas necesarias, no todo. ¿Hay quien llega a pensar que eso es todo? No. Son 4 mandamientos para iniciar. Que se aparten de la contaminación de los ídolos, que no coman sangre, que no coman animales estrangulados o ahogados, y que se aparten de todo tipo de inmoralidad sexual, es decir, de todo tipo de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, hacéis bien, y luego le dice, pues, que la paséis bien, que les vaya bien. ¿Por qué llegaron a tal determinación? Porque ellos sabían que era el Espíritu Santo el que había actuado en ellos. Y era de esta manera como Él había purificado por la fe sus corazones, para que creyeran y dieran los pasos que habían dado. Así que ellos confiaban que el Espíritu haría la obra completa sin imponerles que se circuncidaran. Sin imponerles que guardaran la Torá. Ellos sabían que conforme aumentara su conocimiento en la Torá, también aumentaría su fe. ¿Verdad? Y esto los haría obrar por sí mismos. Por eso se les manda allí en Hechos 15, 19 y 20 que vayan a la sinagoga y ahí se enseña la Torá de Moisés. ¿Verdad? Y que vayan y aprendan. Así, que vayan y aprendan. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo? Pues ellos van a ir aprendiendo. ¿Y qué va a hacer el Mesías? Colocando esa Torá que el Eterno había dado primero por manos de Moisés, ahora por medio del Mesías, en las mentes y corazones de su pueblo. De eso trata el nuevo pacto. Entonces, qué maravilloso es cuando logramos entender un poquitito, digo un poquitito porque la palabra es wow, son ríos de agua viva, ¿verdad? Es un río donde fluye, es decir, agua inagotable que fluye para vida eterna. Entonces, necesitamos, oiga bien, comprender esto así, entenderlo y saber que el Eterno jamás, oiga bien, jamás ha puesto algo, una carga que no podamos llevar. De hecho, nuestro amado Mesías siempre dice, si alguno quiere, el que quiera venir en pos de mí. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, el que desee, el que quiera. No es a la fuerza, es por voluntad propia. Entonces, hemos terminado esta primera parte. Hemos terminado esta primera parte con la ayuda de nuestro Padre Eterno. Ahora, pues, lo que resta es hacer una oración. Y después que hagamos nuestra oración, ahora quedamos despedidos y pues será hasta el próximo lunes que sigamos con la segunda parte de este importantísimo tema, ¿verdad? Así que, amados hermanos, les invito a que hagamos una oración y después de esta oración quedamos despedidos. Vamos a orar.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Damos gracias, Padre bueno, en esta hora por darnos la vida y que nos permita una vez más, gracias, Padre, por estudiar su palabra. Que su palabra quede en nuestra mente y en nuestro corazón y, bueno, que todos aquellos que están siendo llamados podamos comprender estas maravillas. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos todos aquellos que aún pues no conocen tu palabra, pero están conociendo, están entrando, que seas tú con ellos. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y conoceréis la verdad, decía nuestro amado Mesías, y la verdad os hará libres, verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque el Hijo nos ha libertado. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, le damos gracias una vez más, ¿verdad? Por estar conectados, ¿verdad? Estar en este tiempo y pues apartarlo juntamente para poder estar estudiando conmigo, ¿verdad? En esta hora. Si nuestro Padre Eterno nos da la vida, nos encontramos nuevamente el día miércoles a las 4 de la tarde, ¿verdad? Para poder continuar con lo que es el capítulo 11 de el libro de Primera de Corintios, o la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios. Así que, pues, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde y Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.